Negocios Televisión, atentos a las últimas horas, analizando lo que es sin duda la noticia del día de hoy, la incautación, la interceptación por parte de Estados Unidos de este tanquero ruso Marinera, conociendo en estos momentos que aviones de la Fuerza Británica también han participado. Vamos a ver cómo se lo toma Wall Street. Así suenan las campanas. Las campanas en Estados Unidos, suenan las campanas en Wall Street con tono mixto y con ligeras subidas para el S&P 500, 0,06% arriba hasta los 6.948 puntos. Tenemos también ligeras caídas para el sector tecnológico. El Nasdaq pierde un 0,08% hasta los 25.615 enteros, mientras que el Dow Jones también cotiza con ligeras subidas, 0,24% arriba hasta los 49.575 puntos. Vamos a ver cuáles son las que más suben y las que más caen en esta tercera sesión de la semana, con el foco puesto en la decisión sobre los aranceles de Donald Trump, si habrá o no una decisión sobre quién va a ser el próximo presidente de la Reserva Federal. También estas decisiones en torno a Warner Bros., que hoy rechazaba por octava vez la propuesta, la oferta por parte de Paramount. Tenemos subidas importantes para Intel, 1,5% arriba, Netflix también con subidas del 1,90%, o MicroStrategy es la que más sube en el día de hoy, 5% arriba. Malas noticias para Shopify, que se deja un 2,95%, Advanced Micro Device también con caídas del 2,74%, o Broadcom perdiendo un 1,88%. Pendientes de esta apertura de Wall Street, hoy en un día marcado también por las declaraciones por parte de Caroline Leavitt, con Donald Trump hablando a eso de las 8:30 en medio de estas tensiones con Venezuela. Precisamente vamos a hablar de Venezuela, vamos a ir con programación especial con el foco puesto en la interceptación del Marinera. Comenzamos. Todo es geopolítica en Negocios Televisión. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, con el foco puesto en Venezuela, mirando también a estas protestas en Irán y sobre todo pendientes de esta información de última hora que apunta a que Estados Unidos ha confirmado la interceptación, la incautación de este tanquero con bandera rusa. El Comando Europeo de Estados Unidos ha confirmado este miércoles la incautación de este tanquero en el Atlántico Norte. El buque fue identificado como Marinera o Bella 1, sin más información sobre su origen. Según Estados Unidos, el petrolero ha sido incautado por violación de sanciones en virtud de la orden emitida por un tribunal federal estadounidense. Están viendo imágenes de lo que es otra de las noticias en estos momentos. Estados Unidos ha confirmado la incautación de otro tanquero en el Mar Caribe. El Departamento de Guerra ha informado del decomiso de otro buque que realizaba actividades ilícitas. El gobierno de Estados Unidos ha informado sobre la incautación de otro buque que realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. Dice que en una operación llevada a cabo esta madrugada, el Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes a un buque cisterna sin bandera y sancionado que formaba parte de la flota oscura. El buque interceptado es el MT Sofía, el cual operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el Mar Caribe. El Comando Sur de Estados Unidos anuncia y publica, como ven, las imágenes de otra interceptación, abordaje e incautación en el Mar Caribe. Hablamos del MT Sofía. En este sentido, también hay últimas informaciones sobre el Marinera, que al parecer está siendo escoltado hacia Estados Unidos por parte de buques de la Armada estadounidense. Muy pendientes de estas últimas horas, sobre todo analizando si estamos o no ante una declaración de guerra, un casus belli por parte de Estados Unidos, en una semana marcada también por este supuesto ataque a la residencia del presidente ruso Vladimir Putin, con un Trump que decía en las últimas horas que no se cree estos ataques, y con los pactos entre Francia, Reino Unido, incluso Steve Witkoff, incluso Estados Unidos hablando de garantías de seguridad para Ucrania. Podemos estar ante una ruptura total entre Rusia Estados Unidos. Vamos a analizarlo durante los próximos minutos. Vamos con programación especial, vamos con los mejores expertos. Ya tenemos a José Luis Orella. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer de estar contigo.
Pues antes de nada, deseando saber tu opinión sobre esta información, esta última hora que habla de que Estados Unidos ha interceptado este tanquero ruso. Bueno, pues se ve claramente que es una medida de fuerza. Un poco según veíamos la línea, un poco que hemos estado hablando otras veces, Estados Unidos es favorable a rápidamente cortar el conflicto, pero desde luego un conflicto en el cual no se puede hablar de vencedores. Esto iría un poco en esa línea. Rusia no está ahora, debido a las victorias militares, a cómo le va la campaña, bueno, pues está consiguiendo los objetivos que quiere y los está tomando porque le está beneficiando la situación bélica de este momento. Mientras que, por el contrario, Ucrania, como estamos viendo, bueno, pues está en un disparadero de que se rompa el frente y pueda, pues rápidamente, las vanguardias rusas desbordarse un poco por ese espacio y tomar mucho más territorio todavía, ¿no? Provocando incluso igual revueltas internas que podrían dar a una inestabilidad y que favorecería ya un desplome absoluto un poco del frente ucraniano. Estas medidas contra Rusia únicamente pues tienen un objetivo, que es sentar rápidamente a Rusia e intentar por todos los medios, bueno, llegar a algún tipo de negociación, como lo han hecho con los ucranianos por otro lado. O sea, son medidas de fuerza mediante las cuales Donald Trump, bueno, pues está demostrando un poco lo que él pretende, la imagen que pretende dar, ¿no? Que es el árbitro de la situación y que Estados Unidos hay que contar con él pues como primera potencia mundial sí o sí, y él está procurando que sea eso de todas formas, ¿no? Así que está enseñando los dientes a las demás potencias para que vayan acoplándose un poco a su plan de orden internacional. Bueno, pues conociendo más detalles de lo que ha sucedido en estas últimas horas, el Comando Sur de Estados Unidos dice que la Guardia Costera estadounidense está escoltando a este tanquero marinera, anteriormente Bella 1, a Estados Unidos. Es la información por parte de la agencia Reuters con el Comando Sur de Estados Unidos, que estaba publicando las imágenes. Estas son las del Sofía MT y bueno, además con declaraciones por parte de Kristi Noem, que habla de 2 operaciones de madrugada que la Guardia Costera ha realizado con abordajes, es decir, Estados Unidos admite que ha realizado un abordaje contra el Bella 1, contra el Marinera y contra el buque cisterna Sofía. Decía que estaban atracados por última vez en Venezuela o se dirigían allí. Dice, los criminales del mundo están sobre aviso, pueden huir pero no pueden esconderse. Golpe por parte de Estados Unidos, que ya ha confirmado 2 capturas en el día de hoy, 2 interceptaciones de 2 barcos en abordajes coordinados. Por un lado el Marinera, por otro el que están viendo en sus pantallas. Están viendo las imágenes del Sofía MT. Vamos a analizarlo con más voces, con más expertos. Tenemos con nosotros a Adrián Celaya, presidente de Kell Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos también a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Un placer estar con vos y con los compañeros nuevamente. Bueno, pues vamos conociendo más detalles sobre este abordaje. Lo estábamos planteando, Cristian. ¿Estamos ante un casus belli? ¿Es una declaración de guerra por parte de Estados Unidos? Yo creo que es una situación bastante delicada. Rusia creo que tiene que mostrar fuerza y tal vez empezar a jugar con estas nuevas reglas que están sobre la mesa. Sin duda está cambiando la lógica. Creo que el derecho internacional, que ya venía bastante maltratado, el sábado último creo que terminó de sucumbir ante esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, me parece que, aunque suene complejo, aunque sea rara la situación, ¿no? Ante esta nueva realidad, valga la redundancia, más que lamentarse hay que empezar a trabajar con esta nueva realidad. Si no, la verdad que la velocidad y la decisión que ha tomado Donald Trump en los últimos días es realmente asombrosa. Y
Y más allá que el estilo de Rusia y de China es esa paciencia y esa observación, creo que los tiempos se están acelerando bastante. Aunque al mismo tiempo creo que esta misma vorágine que está planteando Donald Trump, abriendo incluso múltiples frentes e incluso un poco, creería yo, encandilado por estos éxitos, entre comillas, creo que también a mí estos días estaba reflexionando y me hacía recordar a la frase de Napoleón, ¿no? La de no interrumpas a tu enemigo cuando se esté equivocando. Tal vez podamos observar algo de eso. No olvidemos que, si bien no es novedad para muchos de nosotros, porque nunca la OTAN gozó de la simpatía de Donald Trump, creo que está destruyendo desde adentro muchas cosas que tal vez fue el anhelo durante mucho tiempo que sucediera por parte de justamente los países que habían recibido el acoso de esta organización de la Alianza Atlántica. Bueno, pues un momento para mirar a Estados Unidos envalentonado tras la captura de Nicolás Maduro y ahora dando un nuevo golpe, en este caso en el Océano Atlántico. Como decimos, el Comando Sur de Estados Unidos está confirmando en estos momentos que están escoltando a este tanquero, a este petrolero Marinera, a Estados Unidos. Adrián, antes hablábamos contigo, decíamos que estábamos un poco a la espera de ver si estábamos o no ante un abordaje. Ya se ha confirmado esto, lo dice la propia Kristi Noem, la propia secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y también habla de que fuerzas británicas han estado también cooperando, han estado participando en esta operación. Bueno, vamos a ver. En principio tiene lógica desde el punto de vista de Estados Unidos, después del golpe de efecto con el secuestro del presidente Maduro, pues intentar evitar que la situación se les escape por ruptura del bloqueo a Venezuela, ¿no? Y claro, la posibilidad de que los cargueros que entren y salgan de Venezuela eviten el bloqueo de Estados Unidos en base a utilizar pues bandera rusa, pues evidentemente es una posibilidad clara de ruptura generalizada de ese bloqueo. Y en ese sentido, pues tiene lógica que Estados Unidos se plantee evitar esas fugas o ese riesgo de ruptura de su estrategia, ¿no? Claro, lo que está ocurriendo es que desde el punto de vista, en este caso en concreto, desde el punto de vista de Rusia, pues tiene un problema de imagen el hecho de haber dado cobertura a este carguero, cobertura militar, cobertura naval, y ahora pues transmitir que esa cobertura no ha servido para nada o que al final se ha tenido que dar marcha atrás o echar a un lado cuando el barco era abordado por fuerzas norteamericanas, ¿no? No sabemos si antes de que eso sucediera, y es posible, pues que haya habido conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, pues clarificando lo que iba a pasar. El que intenten en esa situación forzar un poco la mano a Estados Unidos tiene su lógica por lo que acabo de indicar. Pero el problema de Rusia es que esto llueve sobre mojado, es decir, que ya son muchos movimientos de Occidente frente a los cuales no responde, y que ese no responder todo el mundo sabe que tiene un límite. Tiene un límite que, digamos, no ha preocupado excesivamente al gobierno ruso durante un tiempo, puesto que su objetivo fundamental desde el punto de vista geopolítico era no distraerse frente a la guerra en Ucrania, que bueno, en principio la están ganando, es solo cuestión de tiempo que eso se materialice en grandes avances territoriales, como ya está empezando a suceder. Y dentro de ese contexto, pues el que se renuncie a responder a determinadas provocaciones o determinadas actuaciones de Occidente tiene su lógica, pero sabiendo que esa no respuesta facilita que luego vengan más movimientos, ¿no? Probablemente no era este el contexto más adecuado para una respuesta, teniendo en cuenta que frente a un objetivo o una preocupación meramente de imagen de Rusia en este caso,
En el caso de Estados Unidos, la preocupación es mucho mayor, es decir, es la ruptura de su bloqueo de Venezuela, ¿no? Entonces, en principio sí parece que el interés de Estados Unidos digamos, en ganar esta pequeña partida, este pequeño juego, pues es bastante mayor que el de Rusia. Yo no descartaría que haya habido incluso conversaciones previas para evitar que esto degenerara en un conflicto. Es decir, evidentemente los barcos del submarino y otros barcos, parece de la Marina rusa, que estaban escoltando a este barco, pues tendrían órdenes, si estaban efectivamente escoltando, ¿no?, órdenes de actuar frente a cualquier intento de abordaje. Y en el momento en que esos intentos de abordaje se producen, los responsables de estos barcos, de este submarino, inmediatamente se habrán puesto en contacto con sus mandos y en algún punto se habrá tomado la decisión de no intervenir. Y yo no descartaría en absoluto que esto se haya producido después de una conversación entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, pues un momento clave, un momento crítico de estas relaciones entre Rusia y Estados Unidos, con el foco puesto en este marinero, en estas declaraciones de Hegseth, que está vinculándolo al bloqueo, al petróleo venezolano. José Luis, estamos analizando, bueno, lo que ha pasado, ¿no?, en estas últimas horas. Está relacionado también con lo que pasó el pasado sábado. Se puede decir que Trump está poniendo en evidencia a Rusia. Estamos viendo debilidad por parte de Moscú, porque con estos movimientos parece que es un poco lo que intenta enseñar Donald Trump, ¿no?, también en esta partida de cartas que tanto le gusta al presidente de Estados Unidos. Hombre, aquí hay que ver varios objetivos. Por una parte, Trump ya lo ha señalado bastante claro, el continente americano está bajo su férula y bajo su dirección. No va a permitir que ninguna otra potencia pues pueda tener intereses ni gobiernos amigos un poco en el continente en esa cuestión. Es la aplicación de la doctrina Monroe en esa traducción de lo más colonial que podríamos un poco ver en ese aspecto. En segundo lugar, ¿qué consecuencias tiene esto con respecto un poco a las potencias líder de los BRIC? Por una parte, gran parte del petróleo venezolano iba en dirección a China. Está provocando ahí un recorte importante en esa dirección. Por otro lado, la manipulación o la gestión, cuando Estados Unidos es autodependiente de petróleo y quiere hacerse cargo del petróleo venezolano, no es más que introducir, lógicamente con el proceso de enriquecimiento de las multinacionales estadounidenses, echar más petróleo en el mercado. Y con eso matas varios pájaros de un tiro. Por un lado, si ya el petróleo baja de precio, estás provocando que los automóviles eléctricos chinos no sean ya tan atractivos para la gente y puedan mantener sus coches de combustión. En un segundo lugar, la bajada de precios también provoca claramente pues que los rusos no puedan obtener tanta liquidez necesaria para el mantenimiento de la guerra. Así que vemos que un poco ese intento de monopolio, y también con las reservas, con el control de las reservas petrolíferas venezolanas, pues los BRIC ya ese intento que muchas veces pues algunos de los expertos económicos, por la gran interrelación entre China y Estados Unidos, ya han dicho que los chinos no son los más favorables a eliminar en ese aspecto el dólar porque detentan una gran parte del dólar por toda la cuenta de la deuda. Bueno, pues estaría pues Estados Unidos ahí de esa manera, bueno, pues equilibrando la situación en su beneficio en varios ámbitos, ¿no? Apercibiendo ciertos detalles frente, bueno, pues a los chinos claramente porque les afecta a nivel económico, pero también a los rusos a nivel geopolítico. Otra cuestión es si eso va a tener sus complacencias en otros ámbitos, en otros espacios también a favor de Rusia, pero claramente en estos golpes un poco de cadera que suele tener Trump y esencialmente para demostrar la potencialidad que tiene Estados Unidos, estamos ahora con una demostración de fuerza para intentar por todos los medios
subordinar a las demás potencias un poco a sus intereses y que puedan amoldarse un poco a esos diálogos, a esas negociaciones que de esa manera Estados Unidos sacaría pues un gran beneficio. Bueno, pues hablando de Estados Unidos, enseguida vamos a mostrarles el mensaje por parte de su presidente, Donald Trump, en un momento en el que no solo se mira a este frente con Rusia, no solo se mira a Venezuela, la mirada está puesta también en Groenlandia con la declaración de ayer por parte de los líderes europeos. Ojo al mensaje que está publicando ahora mismo Donald Trump, mensaje en Truth Social que dice lo siguiente: dudo que la OTAN estuviera ahí para nosotros si realmente la necesitamos, decía. Siempre apoyaremos a la OTAN, aunque ellos no nos apoyen. La única nación a la que China y Rusia temen somos nosotros. Siempre estaremos ahí para la OTAN, incluso si ellos no están ahí para nosotros. Duro mensaje por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que dice lo siguiente, dice el mensaje: recordamos que para todos aquellos fans de la OTAN, ellos están en el 2%, estaban en el 2% de su PIB y la mayoría no pagaban sus cuentas hasta que yo llegué a la Casa Blanca. Dice que después de eso ahora están pagando en torno al 5% y que lo van a pagar inmediatamente. Dice que todo el mundo decía que esto no se podía hacer, pero que finalmente lo ha conseguido y que todos ellos son sus amigos. Dice que sin la involucración, sin el papel de Estados Unidos, Rusia ya tendría toda Ucrania. Dice además que ha terminado con 8 guerras y que Noruega, miembro de la OTAN, ha decidido no darle el premio Nobel de la Paz. Pero dice Trump, eso no importa, lo que importa es que hemos salvado millones de vidas. Dice que Rusia y China tienen cero miedo a la OTAN sin Estados Unidos, que además duda que la OTAN vaya a estar para Estados Unidos si realmente la necesita. Dice además que todo el mundo es afortunado de que haya reiniciado su poderío militar y sobre todo, bueno, pues que llevó a cabo esto en su primer término. Decía Trump, nosotros siempre estaremos para la OTAN, incluso si ellos no están para nosotros. Somos la única nación a la que China y Rusia temen. Hay que hacer América grande de nuevo. Duro mensaje por parte de Donald Trump, mensaje en sus redes sociales advirtiendo de que Rusia tendría toda Ucrania si no fuera por la intervención de Estados Unidos, y dice que duda que la OTAN vaya a estar para ellos si realmente la necesitan. Dice que la única nación que China y Rusia temen y respetan es a Estados Unidos, pero después de que el propio Trump la haya reconstruido. En este contexto, ¿no?, en el que estamos hablando precisamente de cómo está la situación en torno a esta incautación del buque ruso, Cristian, ¿cómo ves este mensaje por parte de Donald Trump? Básicamente humilla a la OTAN una vez más también. Sí, me parece que está silenciado, Cristian. Ahora. Sí, ahí está. Sí. Yo lo mencionaba en la intervención anterior, ¿no? Como Donald Trump nunca fue amigo ni simpatizante de la OTAN y cada vez incrementa más el desprecio que muestra. Hace pocas horas unas declaraciones humillantes hacia ese personaje detestable para mí, que es Emmanuel Macron, ¿no? Caricaturizando una conversación sobre el precio de los medicamentos en las cuales le pedía por favor que no mencionara nada y que iba a estar encantado de subir los precios. Esas ridiculizaciones yo creo que las disfruta mucho y hay que decir que no hizo poco Europa para merecerlo. En ese sentido, yo creo que realmente está rompiendo todas las reglas Trump con este proceder. Rubio lo dijo también hace algunos días, horas, como este presidente, él lo calificaba como un presidente de acción, un presidente que lo que dice lo hace. Y en ese sentido, por supuesto que está demostrando que no hay regla que se le interponga, que lo pueda detener. Si él quiere hacer algo, lo va a hacer, por las buenas o las malas. Lo estamos viendo con lo de Groenlandia. Yo en algunas intervenciones en esta misma pantalla hace meses decía que a mi modo de ver, lo de Groenlandia, que lo dijo al pasar para levantar un poco de polvareda ya cuando fue electo presidente, y después quedó un poco en reposo, es una táctica clásica del negociador, ¿no? En realidad lo que más le importa lo menciona a la pasada, pero después lo deja para después ponerlo sobre la mesa en un momento crucial, que es este seguramente. Y también va a ser algo así con el tema de sus aspiraciones a la reelección, que obviamente la Constitución no se lo permite,
permite, pero creo que eso también está sobre la mesa ahora. Lo de Groenlandia que mencionaba es vital y yo apostaría que lo va a tener por las buenas o por las malas. Ya le dijo a Dinamarca con ese juego de policía bueno y policía malo que están haciendo Leavitt y Rubio, que están dispuestos a tomarla por la fuerza. Rubio diciendo que están dispuestos a comprarla, y Dinamarca tendrá que pensar qué prefiere, si perderla gratis o sacar algunos dólares de eso. Yo creo que, y con esto voy cerrando, yo creo que Donald Trump no tiene tiempo, creo que está perdiendo la paciencia, sabe que de hecho le quedan 2 años y algo término. Si no logra modificar la Constitución, ese tercer mandato al que aspiraría es imposible, y lo que él pretende hacer sin una continuidad en la Casa Blanca, ya sea él o después Vance o a quien designe, va a ser algo que se va a diluir por sí solo. Entonces, cuando mencionaba Donald Trump también hace pocas horas esta importancia de hacer una buena elección de medio término y hablaba de un impeachment, yo creo que lo profundo ahí no es evitar el impeachment, yo creo que lo que está subyacente es eso que decía, lo de lograr un tercer mandato y echar por tierra esa 22ª enmienda, que es lo que obtura esa posibilidad. Ahora, cerrando, yo creo que está proyectando una imagen de fuerza hacia adentro, algo que genere un orgullo para los estadounidenses, esto de entrar en otro país y llevarse al presidente malo villano, esto lo digo irónicamente, ¿no? Pero ¿cómo caracteriza, no? El cowboy que va, entra al salón y pone orden, es un poco eso, con la imagen, eso que quiere ganar poder para continuar con su proyecto, pero al mismo tiempo yo creo que está jugando con fuego. Yo creo que está rompiendo tantas reglas que incluso estar con la posibilidad de romper reglas hacia adentro de los Estados Unidos y que le sean perjudiciales. Hay quienes hoy en Estados Unidos hablan de una dictadura a cargo de Donald Trump, no son pocos los sectores, incluso algunos sectores de las Fuerzas Armadas, y yo creo que si se diera algo como lo que vimos allá, esa que yo particularmente creo que no fue para tanto, pero esa especie de insurrección que hubo, esa toma del Capitolio que fue condenada prácticamente por todo el mundo al unísono, yo creo que hoy muchos no solo no lo condenarían, sino que se alegrarían y lo apoyarían, digo, adentro de Estados Unidos y hacia afuera de los Estados Unidos, si esto se diese en contra de Trump. En ese sentido, repito, creo que está jugando con fuego. Bueno, pues un Trump al que cada vez le queda menos tiempo, sobre todo de cara a estas elecciones de medio término, y que, como les decíamos antes, ha publicado el siguiente mensaje en Truth Social. Duro mensaje para la OTAN, que dice, bueno, pues que Estados Unidos siempre ha estado para la alianza, pero qué duda que esto sea o que esto pueda ocurrir al revés. Critica también a Noruega por no darle el Premio Nobel de la Paz y dice que China y Rusia solo temen a la OTAN en el caso de que esté Estados Unidos. Dice además que la mayoría de los países gastaban solo el 2% del PIB hasta que él llegó a la Casa Blanca. Adrián, estamos hablando de estas demostraciones de fuerza por parte de Trump, lo hemos visto con este buque ruso, lo vimos también el pasado sábado en Venezuela, ahora manda este duro mensaje para la OTAN. ¿Cómo interpretas, bueno, estos giros por parte del presidente de Estados Unidos? Bueno, son giros, pero como tú mismo has dicho, es una constante demostración de fuerza, ¿no? Y esto es muy, muy habitual en Donald Trump, ¿no? Tiene una forma de gestionar la política interna y externa en el que tiene que, aparentemente, él piensa que le conviene estar permanentemente demostrando fuerza para contentar a uno u otro sector, ¿no? El recuerdo de su primer mandato, pues hay que tenerlo siempre sobre la mesa, en el que sus políticas fueron bastante anárquicas, también en el ámbito internacional, y se basaban precisamente en esto, en una sucesión de cambios de política y de nombramientos, siempre pensando en objetivos de imagen de corto plazo, como contentar a sectores o cercanos o lejanos del establishment norteamericano, cambiando nombramientos, cambiando políticas, etcétera, ¿no? En esta legislatura, por ahora, no estamos viendo ese cambio constante de personas,
pero sí esa constante demostración de fuerza, ¿no? Es muy posible que efectivamente todo esté girando alrededor de esas elecciones de medio término del próximo noviembre y que el objetivo permanente de Trump sea fundamentalmente. Esto nos llevaría, por ejemplo, a explicar o empezar a entender qué es lo que realmente ha sucedido en Venezuela, ¿no? Es decir, nos encontramos con un golpe de efecto impresionante a nivel mundial con el secuestro de Nicolás Maduro, pero hay todo tipo de dudas sobre qué va a pasar como consecuencia de esto a partir de ahora en Venezuela. Entonces, es muy posible, y cada vez se está comentando más, que esta segunda parte Donald Trump no la tenga atada en absoluto, pero su objetivo era conseguir un efecto de imagen y eso lo ha conseguido, ¿no? Y desde luego es algo que no hay que descartar que continúe en esa dirección en los próximos tiempos. Es decir, si nos encontramos con aspectos de su gestión en el ámbito nacional o internacional que puedan ser interpretados como debilidad, va a intentar constantemente contrarrestarlos con gestos que transmitan dureza y que transmitan fuerza, ¿no? Y algo parecido puede estar sucediendo en relación con los países europeos de la OTAN, fundamentalmente, ¿no? Por un lado se distancia de ellos, pero no se distancia transmitiendo debilidad. Se quiere distanciar transmitiendo fuerza y transmitiendo desprecio frente a unos países europeos que no tienen capacidad militar, que no han realizado inversiones en defensa, etcétera, ¿no? Yo creo que es un poco este juego, y muy probablemente detrás de estas manifestaciones está siempre ese contexto de las elecciones de noviembre. No hay que olvidar que la relación entre Estados Unidos y Rusia ha sido siempre un problema estratégico para Donald Trump en relación con el electorado o con una parte del electorado y en relación con el establishment norteamericano, ¿no? Y todos estos gestos de aparente amistad con Rusia o de pasividad frente al conflicto en Ucrania necesitan ser contrarrestados, necesitan ser envueltos en una capa de que aseguren que él no es débil a la hora de defender al establishment norteamericano, que él no es débil a la hora de apostar por el dominio mundial de Estados Unidos, y yo creo que todas estas medidas y este tipo de lenguaje le ayudan a transmitir y reforzar esa imagen. Bueno, pues un Trump que vuelve a dar un golpe encima de la mesa después de lo que sucedió en Venezuela durante el fin de semana, que si os parece ahora analizamos con más detalle. Ahora lanza este duro mensaje para la OTAN. José Luis, ¿cómo interpretamos este mensaje por parte de Donald Trump aludiendo a Noruega, diciendo que la OTAN no va a estar cuando Estados Unidos la necesite y sobre todo pues con este contexto, ¿no?, de las amenazas a Groenlandia? Bueno, pues la OTAN ya perdió un poco su función después de la Guerra Fría, ¿no? En definitiva, lo único que se ha visto es que en los últimos años ha sido una alianza militar que claramente protagonizaba y servía a los intereses de la política internacional estadounidense, ¿no? Ahora, exclusivamente por el conflicto ucraniano, los únicos que velan un poco por el mantenimiento de esa alianza militar son los países fronterizos de la Unión Europea, los países bálticos y Polonia preferentemente, y que son los grandes interesados porque los países bálticos carecen de unas fuerzas armadas en ese sentido. Más bien lo que tienen son una especie de guardias nacionales, ¿no?, que pueden servir para el mantenimiento del orden interior, pero no para una defensa en una guerra moderna, ¿no? Por eso necesitan la OTAN como sea, ¿no? En el caso de Polonia, pues ya hemos hablado muchas veces de ella, de su situación y de sus enemistades históricas y vecinas un poco con Rusia, ¿no? Con respecto al resto de los países europeos, como bien ha dicho Adrián en este momento,
bueno, ha habido un desarme absoluto, ¿no? O sea que únicamente puedes confiar en que se podría vertebrar en torno, pues, a las Fuerzas Armadas alemanas, francesas y británicas, que ya no pertenecen a la Unión Europea y que siempre han tenido unos graves problemas de reclutamiento y que por tanto están en el chasis, nunca mejor dicho, un poco en ese ámbito, ¿no? Así que a nivel de financiación, a nivel de tecnología, a nivel de venta de armamento, como hemos hablado tantas veces, siempre ha sido un negocio manejado por Estados Unidos, que ha controlado la tecnología, que ha controlado gran parte del armamento, incluso sus fondos de inversión controlan gran parte de las empresas armamentísticas europeas. Todo el proceso de renovación de nuevo rearme europeo se tiene que realizar exclusivamente contando con el material estadounidense. Así que bueno, es que la OTAN, en definitiva, pues de europea tiene muy poca y siempre ha estado sirviendo a los intereses un poco de los Estados Unidos. O sea, que tenga ese comportamiento de desprecio visible hacia el resto de los europeos, pues bueno, yo creo que va también en una línea muy de sus antecesores. Lo que pasa es que sus antecesores no lo visualizaban, porque servía más bien a sus intereses. La única particularidad que tiene Donald Trump con los antecesores es que él, bueno, pues no es tan hipócrita de decir, bueno, pienso esto y luego no lo digo. No, lo dice tan frescos y deja a todo el mundo asustados un poco de esa forma, ¿no? Hay que tener en cuenta la clase política también europea que tenemos, que tiene un cortocircuito con la sociedad que teóricamente debería reflejar. Una von der Leyen, que sus primeros problemas que tuvo con la justicia fueron precisamente con empresas de armas. Tengamos en cuenta que el actual mandatario, también alemán, ha sido representante directivo de uno de los fondos de inversión estadounidenses. Vamos a ver, Donald Trump conoce perfectamente quiénes son los políticos que están al mando de esos países y cómo están, bueno, pues son deficitarios o están muy subordinados a los intereses económicos de donde procede. Uno de los casos más claros es el propio Emmanuel Macron. Así que Donald Trump puede tratarse de tú a tú con los señores de los que precisamente son los siervos de estos señores, que son los que sirven actualmente como principales mandatarios europeos, ¿no? Así que esto no es un insulto a las sociedades europeas, pero claramente el desprecio hacia la OTAN es también un desprecio a una clase política que en definitiva está para cumplir, bueno, los intereses un poco de la primera potencia, ¿no? Bueno, pues con el foco puesto en la OTAN y en estos mensajes por parte de Donald Trump, en la actualidad la noticia, sin duda, de lo que llevamos de año ha sido este secuestro, esta captura de Nicolás Maduro, este duro golpe en Venezuela, del que bueno, se siguen analizando, se siguen midiendo las consecuencias, sobre todo cuál va a ser, por dónde va a pasar el futuro político de Venezuela y hasta dónde va a llegar la mano de Estados Unidos. Cristian, si te parece, analizamos también esto, lo que ya sucedió el pasado sábado y sobre todo qué puede pasar a partir de ahora, si esperas además más ataques por parte de Estados Unidos. Sí, en principio, como ya estábamos anticipando, el secuestro del presidente Maduro es algo que tiene que ser claramente condenado y justamente ahí también los europeos mostrando esa tibieza y mostrando las élites europeas, como bien señalaba José Luis, que son totalmente obsecuentes, arrastradas e incluso ante un Donald Trump que no se cansa de humillarlos. Porque realmente... O sea, no se puede admitir bajo ningún punto de vista que una potencia ingrese en un país, haga una operación, se lleve al presidente como si nada y el mundo sigue girando. En ese sentido, la situación en Venezuela yo creo que es compleja e inédita, porque también Donald Trump en eso sorprende. Si bien yo me acuerdo en esta misma pantalla, a los pocos días de que le dieran el Nobel de la Paz a Corina Machado, yo dije que esta señora se tenía que olvidar de cualquier tipo de aspiración política en Venezuela, por lo menos de la mano de Donald Trump, porque con lo competitivo y mal perdedor que es el republicano, evidentemente la había tachado de cualquier expectativa. Lo demostró descalificándola, diciendo que no solo no es representativa dentro de Venezuela ante el pueblo de aquel país, sino que también es inepta. Esto obviamente
fíjense cómo desdice absolutamente la narrativa que nos contaba de el triunfo de Edmundo González en las elecciones de 2024, de lo cual muchos de los países que hoy condenan la situación en Venezuela, como Brasil, por ejemplo, fueron los que abonaron el relato, ¿no? Las famosas actas y todo eso. En este sentido, obviamente está reconociendo que, mal o bien, la expertise para gobernar el país desde hace 27 años aproximadamente, el chavismo, es lo que necesita Donald Trump como un empresario que quiere hacer negocios y quiere el petróleo de Venezuela para que siga funcionando con orden interno. Eso realmente creo que es sorprendente. En ese sentido, creo que muchas de las declaraciones que está haciendo son como, volvemos a verlo una vez más, esta expectativa de máxima de un negociador para después bajar, cuando dice me van a tener que dar tantos millones de barriles y todo esto que hace desde una posición de fuerza, indudablemente. Yo creo que finalmente deben estar realizándose conversaciones, que obviamente también creo que en ese sentido sería bueno que se maneje con cierta cautela, porque obviamente la situación interna de Venezuela, si bien es de una tensa calma, hay muchas conjeturas que se están sacando sobre qué ocurrió, y creo que justamente si Trump quiere que haya tranquilidad y un país produciendo petróleo para su provecho, creo que no le debería interesar mucho, como decimos en Argentina, mover el avispero. Porque evidentemente la imagen de Delcy Rodríguez hacia adentro también está teniendo una situación con ciertas complejidades, aunque estas palabras del hijo de la pareja presidencial, de Nicolás Maduro Guerra, hacia la lealtad y el reconocimiento de Delcy como presidenta encargada también es un espaldarazo. Finalmente, y con esto cierro, evidentemente Trump está jugando un ajedrez, algo de esto mencionaba José Luis, está jugando un ajedrez violento, que no es lo habitual en el ajedrez, pero bastante inteligente. Ustedes recordarán cómo hace meses, con el tema de los aranceles y China hizo una movida muy interesante que fue decirle no hay más tierras raras, tuvo que recular. Y ahora de alguna manera le está diciendo ahora el petróleo que, si no me equivoco, algo así como el 70% de la producción petrolera de PDVSA o de Venezuela va a China, y Trump le mandó un mensaje inequívoco a Beijing diciéndole que estén tranquilos que van a tener su petróleo, pero obviamente ya dejó claro que el petróleo de Venezuela va a tener que ser movido con la intermediación de Estados Unidos, y no va a aceptar la participación de Irán, Rusia o China dentro del tema petrolero, que esa también es una aclaración. O sea, ¿se los pretende sacar totalmente del país o se quiere garantizar la exclusividad en esto? En esta jugada, creo yo, a China, esta jugada que también está unida con lo de Groenlandia, por supuesto, con las tierras raras, de lograr autonomía y tener el grifo con el cual puede condicionar a China como uno de los principales proveedores de petróleo, que igualmente China sabemos que tiene otros. Así que bueno, la jugada es bastante compleja, y yo creo que tiene que ver con esto de que se le acabe el tiempo y tiene que acelerar las jugadas. Bueno, pues una jugada compleja en Venezuela, una jugada que desde luego está dando y va a dar mucho que hablar, ahora moviendo sus peones, sobre todo, bueno, pues mirando qué va a pasar con Delcy Rodríguez. Parece que María Corina Machado tampoco termina de convencer a Donald Trump, hablando mucho del papel que está jugando y que ha jugado también en esta operación Marco Rubio. Adrián, ¿cómo ves la situación en torno a Venezuela y qué podemos esperar en las próximas semanas? Bueno, vamos a ver, la información que se ha ido recibiendo ha sido bastante confusa, pero poco a poco pues, vamos disponiendo de datos que nos van orientando un poco sobre el futuro, ¿no? Porque lo que hemos visto en principio es un sorprendente choque o contraste entre esa operación tan llamativa de secuestrar al presidente y llevárselo, con una aparente falta de control del resto de variables que pueden incidir sobre el futuro de Venezuela. Y esto, ese contraste se explica, como he dicho antes, seguramente desde la perspectiva de una persona como Trump, tan obsesionada o tan habituada
a gestionar los procesos y las decisiones aparentemente estratégicas con objetivos de imagen de corto plazo, ¿no? Y muy pensando, como ha dicho Cristian, probablemente en los retos electorales en el propio Estados Unidos, que suponen, por un lado, evitar una ruptura demasiado radical con su base social, y ahí está teniendo algún problema ya Donald Trump con este tipo de intervenciones, pero fundamentalmente mantener el respeto del establishment norteamericano, ¿no? Que es fundamental para que le permitan ganar las elecciones y para evitar entrar en una dinámica de impeachment, etcétera, como sucedió en el primer mandato, ¿no? Bien, entonces, además de haber secuestrado y haberse llevado al presidente, pues sabemos muy poco más. Pero bueno, sí sabemos, por ejemplo, algo sorprendente es que en el primer día del proceso judicial, pues ya se ha descartado que el famoso cártel de los soles exista. Nada menos, nada menos. Está la propia justicia, el propio Departamento de Justicia está reconociendo que el cártel de los soles es, bueno, una expresión que se utiliza tal, no, pero que no es una organización existente, ni que, por supuesto, Maduro es su líder, porque como tal organización como que no existe. Bueno, entonces esto nos está llevando evidentemente a un problema de imagen internacional de Trump y del trumpismo cada vez más complicado. Pero también es cierto que cara al establishment de Estados Unidos, cuanto más bárbaro sea la actuación que ha realizado, es muy posible que su imagen mejore, ¿eh? Cuanto más radicalidad transmita en sus actuaciones, ¿no? Bien, entonces lo que sí sabemos es que, aunque hay sospechas sobre determinados ámbitos o del ejército o del gobierno que no actuaron, al parecer en su momento, con la lógica que supondría un ataque del exterior, y esto puede llevar a hipótesis de todo tipo, pero bueno, lo que sí sabemos es que el poder está en manos del chavismo. Primero, no solo está en manos del chavismo, sino que desde el propio Estados Unidos no se cuestiona que esto sea así. Se permite y se reconoce además formalmente que el poder está en manos del chavismo, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y que en principio a corto plazo va a seguir siendo así. Claro, este descarte radical de Corina Machado ha sido algo tremendamente fuerte, pero bueno, sí nos revela un contexto, ya digo, muy distinto del que esa operación tan llamativa parecía transmitir. A partir de ahí, el marco de la relación entre ese gobierno del chavismo y Estados Unidos, pues debería estar delimitado pues por cuáles sean realmente los objetivos de Estados Unidos, porque se está hablando mucho del petróleo, pero esto habría que matizarlo, porque claro, el incrementar la producción de petróleo, que está en unos niveles muy bajos todavía por los problemas operativos pues generados por el bloqueo, etcétera, pero incrementar la producción de petróleo requiere mucho tiempo y requiere grandes inversiones, y habría que ver hasta qué punto hay empresas norteamericanas pues interesadas en realizar esas inversiones, que ya digo solo se van a rentabilizar a medio o largo plazo, y que necesitaría probablemente un contexto de estabilidad institucional, desde luego no una guerra civil en Venezuela, ¿no? Entonces, si no es ese objetivo de largo plazo, pues tenemos el objetivo de corto plazo desde el punto de vista de la producción y exportación de petróleo, y esto también se ha hecho referencia a ello, es el comercio con China. Como habéis dicho, el 70% de la exportación de petróleo de Venezuela en este momento es hacia China. Ha habido declaraciones cuestionando que esto sea así, pero por parte de Estados Unidos, pero también ha habido declaraciones, y esto también lo habéis dicho, en el sentido de que China va a tener su petróleo, ¿no? Entonces, esto habría que aclarar de qué es realmente de lo que se está hablando. ¿Se va a cuestionar o no ese millón de barriles que se están produciendo y exportando y vendiéndose a China, o esos 700.000 que se están vendiendo a China,
¿esto se va a cuestionar o no? Porque si no se cuestiona, ya los objetivos estratégicos de la operación serían cada vez más dudosos. Al contrario, estaríamos entrando en una situación casi, en vez de cuestionamiento del chavismo, de reforzamiento del chavismo como sistema. Hay que tener en cuenta que el hecho de que Venezuela no estuviese operando más con Estados Unidos no era imputable al gobierno de Venezuela, sino al contrario, al propio gobierno de Estados Unidos, que estaba impidiendo ese comercio. Es decir, si ahora se empezasen a incrementar la cooperación económica con Estados Unidos, esto sería favorable a Venezuela y no queda muy claro en qué haría daño al chavismo. Con lo cual, las dudas estratégicas sobre lo que hay detrás de esta operación pueden ser todas. Y por eso decía que no hay que descartar nada, no hay que descartar la opción de que estemos ante una operación táctica de corto plazo y, como es habitual en el caso de Donald Trump, una operación que refuerce su imagen de dureza, de agresividad, sobre todo frente al establishment norteamericano, que le facilite, digamos, la victoria electoral en las elecciones de noviembre, ¿no? Bueno, pues pendientes de estas jugadas por parte de Donald Trump, con el foco puesto en Venezuela y sobre todo, bueno, pues con esta información con la que abríamos esta programación especial, con esta incautación por parte de Estados Unidos de un tanquero ruso, tenemos la primera respuesta oficial por parte de Moscú. El Ministerio de Transportes de Rusia ha denunciado hoy la intercepción ilegal del petrolero Marinera, que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, un hecho que califica de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto. En un comunicado publicado en Telegram hace apenas unos minutos dice lo siguiente: hoy, sobre las 3 horas de Moscú, en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, el buque fue interceptado por la Guardia Costera de Estados Unidos y se perdió la comunicación con el navío. Es lo que apunta el Ministerio en un comunicado publicado en Telegram. Moscú denuncia esta intercepción ilegal por parte de Estados Unidos de este petrolero con bandera rusa. A la espera de más declaraciones por parte del Kremlin, Rusia denuncia el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. Dice literalmente que denuncia el uso de la fuerza ante esta incautación. Dice que de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar de 1982 en alta mar se aplica el régimen de libertad de navegación. Precisa que el Marinera, antes llamado Bella 1, había obtenido el 24 de diciembre una autorización provisional para navegar bajo pabellón ruso y que cuando las fuerzas navales de Estados Unidos subieron a bordo se perdió la comunicación con el buque. Rusia denuncia el uso de la fuerza, denuncia esta intercepción ilegal por parte de Estados Unidos en un momento de máxima tensión. Nosotros vamos a seguir mirando a Venezuela. José Luis, te quiero preguntar a ti también por esto, lo que pasó este fin de semana y sobre todo qué precedente puede sentar este ataque a Venezuela y también esta captura de Nicolás Maduro. Hombre, es claramente una acción que va contra el derecho internacional. Otra cuestión son las simpatías que pueda tener la persona de Maduro debido pues, esencialmente a las actividades que ha desarrollado con su propio pueblo y desde luego esa ineptitud a la hora de gobierno que lo ha llevado a la miseria. Tengamos en cuenta que Venezuela tiene 8 millones de sus ciudadanos fuera, los mismos que pueden tener los ucranianos que están sufriendo una guerra del mismo modo. O sea que vemos aquí un poco ese tipo de realidades. O sea, claramente es una política que, aunque tenga varias traducciones y según las afinidades con uno o con otro, pues unos lo defiendan y otros no, va en contra de todo derecho internacional. O sea, no se puede intervenir en la política interior de un país y desarrollar eso, aunque pues claramente en el caso concreto venezolano, bueno, pues haya muchísima gente que a nivel interior preferentemente y que estén fuera, pues bueno, pues una gran parte de la sociedad venezolana se hayan
alegrado porque eso significaba un cambio y esencialmente todo cambio ya lo traducen como algo positivo un poco en ese aspecto. Ahora las circunstancias son cuáles son los objetivos. La mayoría de los analistas nos hemos guiado un poco por la cuestión esencialmente de tema económico, ¿no? Esencialmente ese control de los recursos, tanto petrolíferos como de tierras raras, etcétera, ese golpe de mano para controlar un poco en un futuro mundo multipolar, pues que los recursos del continente americano estén gestionados por Estados Unidos y de esa forma, bueno, pues Venezuela, que es uno de los países más bendecidos un poco en su subsuelo, queden de esa manera bajo ese tipo de gestión. Hay que ver también las consecuencias hacia afuera. Venezuela era el gran cajero automático que financiaba y que ayudaba a regímenes como Nicaragua y como el de Cuba, ¿no? Y que por tanto ahora los problemas de ayuda financiera que no los van a poder desarrollar en el caso de que el gobierno chavista que se mantiene en esa ideología no pueda prestar esa ayuda a nivel internacional, pues habrá que ver cuáles pueden ser las consecuencias en Nicaragua y en Cuba, que siempre han tenido ese arropamiento, ese apoyo financiero y económico muy importante para el mantenimiento un poco de sus economías un poco en ese ámbito y en esas circunstancias, ¿no? Por otra parte, pues claramente un poco el antecedente un poco que provocan. Siempre hemos tenido hipocresías, sencillamente con las políticas de sanciones, cómo se aplican a unos países y cómo no se aplican a otros, que vamos a hablar pues de ciertos países como en el próximo Oriente, donde bueno, pues Israel tiene derecho a bombardear por todos los lados, Irán aplica sus PROSIT y países como el Líbano son las víctimas permanentes un poco de todas las actuaciones de unos, de otros y de ese tipo, y aquí no sucede absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos lo está aplicando y crea un antecedente frente también al resto de los países, ¿no? Que pueden ver, bueno, pues cómo se puede vulnerar el derecho internacional, porque en definitiva las leyes las aportan las potencias fuertes. Y si no hay leyes que puedan legislar eso, cuando hayan aplicado y cuando hayan consolidado su conquista, pues pondrán una ley, un marco jurídico que ayude a blindar un poco todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Así que esas son un poco las posibilidades un poco que podemos ver en ese aspecto, en esas circunstancias. Claramente Donald Trump con el Partido Republicano también tiene otra particularidad muy diferente al Partido Demócrata. El Partido Demócrata es un partido muy intervencionista en política internacional, el Partido Republicano no. Aquí me uno mucho a las opiniones de Cristian y de Adrián en ese aspecto. Gran parte de las motivaciones que se están desarrollando tienen su eco precisamente en la sociedad interna, en esas próximas elecciones, porque los republicanos son más bien aislacionistas, les preocupa más el gobierno interior, pero Donald Trump les prometió un gobierno fuerte, un gobierno que les iba a proporcionar esa regularidad de materias primas y una economía fuerte y ese nivel de vida a los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y por tanto todas esas medidas pues se va consolidando también el voto hispano, que está viendo con una lupa muy diferente los acontecimientos de Venezuela. Bueno, pues con la mirada puesta en Venezuela, pendientes también de las amenazas de Estados Unidos sobre Groenlandia y, por supuesto, con el foco puesto en Irán, en estas protestas masivas y en estas amenazas de ataque por parte de Israel y de Estados Unidos, vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la información en Negocios Televisión. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia y además, en el caso de Europa, con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso
para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Chat control, votación, minuto y resultado. 12 Estados miembros de Europa están a favor de implementar ya el gran hermano sobre todo lo que escribas y todo lo que compartas. 8 Estados miembros en contra, 7 indecisos. En lo que ahora mismo es la gran partida alrededor de ese chat control que va a marcar gran parte del camino, ¿no? Alrededor de cómo la Unión Europea puede o podría, si esto se aprobara y no quedar parado como sucedió en el 24, lo vuelve a traer en el 25 hasta que salga, la Unión Europea podría inspeccionar todas tus fotos y todos tus mensajes privados. Esa propuesta de chat control obligaría a la inspección de todas las comunicaciones digitales privadas, incluyendo mensajes cifrados y fotos. La propia sociedad israelí es bastante más heterogénea de lo que nosotros pensamos. Nosotros yo creo que a veces tendemos a pensar que un israelí es un judío y no, realmente empiezas a escarbar y ves que es mucho más heterogéneo de lo que nosotros podemos pensar. Sí. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya. Exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de impuestos, exceso de burocracia y además, en el caso de Europa, con un paraguas nefasto que es la Comisión Europea, que se ha convertido en un agente del estatismo y de las políticas woke económicas también. Ya. Entonces, Europa es el bajo imperio romano. Ha perdido el dinamismo, no tiene capacidad ni impulso para hacer las reformas necesarias para recuperar la prosperidad y está rodeado de bárbaros. Claro. Ya estamos de vuelta a Negocios Televisión, seguimos mirando a todas las últimas horas con el foco puesto en esta incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero ruso. Tenemos declaraciones por parte de altos cargos, altos diputados rusos que califican esta confiscación como un acto de piratería. Pendientes de las respuestas oficiales por parte del Kremlin hablando del uso de la fuerza, calificando ahora esta incautación como un acto de piratería. Vamos a seguir hablando de Trump, vamos a seguir hablando de Estados Unidos, pero vamos a poner el foco ahora en Groenlandia. Cristian, si te parece, empezamos contigo en un momento de escalada, un momento de mucha tensión, de mucho miedo en la OTAN, con un Trump que no descarta una acción, una intervención militar en Groenlandia, con todo lo que esto significa para la OTAN. Sí, bueno, ahí es cuando volvemos a decir una vez más cómo las élites políticas europeas, la OTAN europea, la Unión Europea, realmente yo creo que se deben sentir las viudas de Biden, ¿no? Porque deben añorar, ¿no? Ese Estados Unidos que estaba en sintonía con ellos, porque como muy bien señalaba José Luis, estos europeos casi en su totalidad responden a ese globalismo financiero, a esa corporatocracia, a la cual también respondía Biden, e iban todos por el mismo camino, tratando de generar ese enfrentamiento, y habiendo generado ese enfrentamiento con Rusia, después iba a seguir China para garantizar ese mundo unipolar, y se encuentra con un Donald Trump que patea el tablero absolutamente, cambia las reglas, como ya hemos dicho, y en este sentido va por las prioridades y las necesidades que él entiende que son las de Estados Unidos, entre las cuales, por supuesto, está Groenlandia, ya lo dijimos, eso lo mencionó. Donald Trump mencionó muy claramente todos sus intereses cuando fue electo antes de llegar a la Casa Blanca. Él habló, ¿se acuerdan del Estado 51, Canadá? Habló de Groenlandia, habló de la frontera sur, de México, del canal de Panamá. El interés de Donald Trump es garantizar esa zona de influencia, esa área de influencia dentro del mundo multipolar. Es lo más gráfico. Yo estos días reflexionaba y pensaba en el emblema de los Marines. Los Marines, esa rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses que ha sido siempre la punta de lanza de todas las intervenciones, y como en el emblema está justamente el globo terráqueo, pero enfocado en todo el continente americano.
como una posición justamente de los Estados Unidos, que ese emblema data de 1869, si no me equivoco. Entonces, por supuesto, cuando ese Estados Unidos ya pretendía ser esa fuerza imperial, esa doctrina Monroe, que ahora sería Donroe, y por supuesto que para ellos, para mal de nuestra región iberoamericana, esa es su zona de influencia, y Groenlandia, pese a lo que diga Dinamarca, pese a lo que diga Europa, pese a lo que diga Pedro Sánchez, la va a obtener ya sea comprándola o tomándola. Nos guste o no nos guste, estas son las nuevas reglas. Y bueno, como decía en la primera intervención, tal vez sea cuestión de que las demás potencias empiecen a entender y a jugar también con estas reglas. La OTAN, yo creo que sinceramente tiene los días contados, porque si sucede esto, a pesar de estas declaraciones que creo que buscan ser, aunque parezca raro, conciliadoras por parte de Trump, diciendo esto de que si ellos van a estar siempre para la OTAN, etcétera, pero sin duda yo creo que la Organización Atlántica quedaría herida de muerte con la anexión de Groenlandia, o por lo menos quedaría en un ridículo tal que no se podría sostener. Yo creo que eso sería una buena noticia para los contribuyentes europeos en particular y para todo el mundo. Y para cerrar, yo creo que la paradoja de todo esto es como las élites europeas decidieron después de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto muy particular, claro está, pero sumarse a estar siempre como laderos del matón del barrio. Y bueno, ahora el matón del barrio se dio vuelta y les empieza a pegar bofetadas a ellos. Bueno, eso es lo que se obtiene cuando se le vende el alma al diablo. Bueno, pues la OTAN en un momento crítico, un momento en el que no solo está perdiendo la batalla en Ucrania, sino que Donald Trump, bueno, pues está de alguna forma tumbando todos sus cimientos. Adrián, te quiero preguntar por esto. ¿Qué crees que va a pasar con Groenlandia y sobre todo qué puede hacer la OTAN, ¿no? Ayer se burlaba Trump de Macron, hablando pues algo así como si fueran sus discípulos, ¿no? Como si la OTAN no tuviera nada que decir a Estados Unidos. Sí, la gestión de este tema de Groenlandia por parte de Donald Trump es sorprendente, pero también podemos enmarcarla dentro de su estilo habitual. Vamos a suponer que efectivamente, y esto puede tener una lógica, que Groenlandia tiene un gran alto interés estratégico para Estados Unidos. Evidentemente, en un contexto de control geográfico del acceso al Atlántico desde el Ártico, o del control de las rutas estratégicas de los misiles intercontinentales, pues parece que Groenlandia tiene una importancia muy, muy alta, ¿no? Si vemos el mapa mundi desde el norte, desde el Ártico, pues se ve muy claramente cómo las trayectorias típicas de los misiles que pudiera lanzar en Rusia desde la península de Kola, donde tienen las grandes instalaciones militares estratégicas en Rusia, pues bueno, pasan o por Groenlandia o muy cerca de Groenlandia, ¿no? El control de Groenlandia en ese sentido, pues sí puede tener características estratégicas para Estados Unidos y muy especialmente en el momento actual con la tensión internacional que existe, ¿no? Ahora, esos objetivos los estratégicos de Estados Unidos con respecto a Groenlandia requieren la anexión de Groenlandia. Esto es la gran duda, porque Groenlandia es un territorio pues prácticamente vacío, en el que en principio no debería haber demasiados problemas para que Estados Unidos hiciese lo que hace en muchos otros territorios, llegar a acuerdos para instalación de las bases militares que fuesen necesarias. Si estuviésemos hablando de recursos minerales, pues algo parecido. Es decir, Estados Unidos tendría capacidad sobrada para negociar con Dinamarca, pues en un marco más o menos de presión, lo que fuese necesario para llegar a acuerdos de este tipo, o de explotación de minerales, o de instalación de bases,
que serían más que suficientes para resolver esos problemas estratégicos, ¿no? Ahora, el que esto se enmarque en ese contexto de hacernos con Groenlandia por las buenas o por las malas, pues y se puede relacionar o con estas estrategias de imagen de Donald Trump de transmitir que él es más duro que nadie, o con precisamente con lo que ahora se está comentando de poner sobre la mesa otro posible punto de ruptura con la OTAN. Es decir, los países europeos de la OTAN no dirían absolutamente nada si hay un acuerdo con Dinamarca para instalación de bases militares o explotación de minerales, pero claro, otra cosa es que por la brava se ocupe Groenlandia o se fuerce a Dinamarca a aceptar la ocupación de Groenlandia. Esto ya sería, desde un punto de vista de imagen, algo casi incompatible con la propia existencia del Pacto Atlántico, digamos, ¿no? Pero bueno, podemos especular algo de este tipo, pero desde luego no hay que descartarlo. La forma de gestionar este tema por parte de Donald Trump no es solo que tenga, como he dicho, puede tener una lógica estratégica, pero la forma de gestionarlo pues es realmente llamativa, sorprendente, pero muchas cosas que hace Donald Trump sorprendentes desde un punto de vista de imagen tienen una lógica interna y en su relación con el establishment norteamericano muchas veces bastante alta. Bueno, pues la mirada puesta en Groenlandia, analizando cómo puede afectar esto a la OTAN. La declaración de ayer de los líderes europeos, hoy se dice que Francia y Alemania están también creando planes de contingencia. José Luis, ¿cómo ves esta amenaza por parte de Trump y sobre todo cómo crees que puede afectar a la OTAN? Hombre, desde luego un acto militar lo primero que provocaría sería ya la ruptura de la alianza militar, ¿no? O por disolución o aunque se mantuviese nadie ya se la podría creer, porque vamos, que es el principal miembro de la alianza y creador y fundador, pues se meta en un conflicto, pues sencillamente en una medida de fuerza contra otro de los miembros de la propia alianza, pues claramente ya es injustificable, ya ningún miembro de la misma alianza militar mantendría, y eso daría además pauta, bueno, al intento, bueno, pues de crear una alianza militar exclusivamente europea o lo que sea, porque, bueno, y además nadie se fiaría ya unos y de otros, porque dentro de los propios países europeos cada uno tiene sus finalidades, sus intereses y ya está, ¿no? Por decir, nosotros con respecto a Marruecos, que es otro país que aplica también la fuerza un poco en sus presiones, bueno, vamos a pedir a Francia que nos apoye frente a Marruecos. Pues hombre, claramente, pues ya vemos aquí las disimetrías de política internacional, ¿no? O sea, que esa sería un poco uno de los primeros objetivos. Se entienden los planteamientos, ya los ha citado ya Adrián, de tipo geográfico, de defensa militar, de tipo económico. También hay que ver el punto de vista de los propios groenlandeses que tienen una autonomía y que siempre han reivindicado frente a Dinamarca el mantenimiento un poco de su identidad y de su propio medio ambiente. La anexión a Estados Unidos pondría punto final a eso, acabarían pues como Hawái, siendo el 10% de una población nueva que llegaría allí a trabajar, y Groenlandia que reconvertida toda, bueno, pues en una isla de explotación minera, y desde luego se acabó, bueno, pues esos idílicos paisajes que ellos pretendían, y desde luego, bueno, pues de refugio pues de diferente fauna pues del Ártico, un poco en todo ese ámbito, ¿no? O sea que hay pues la propia identidad groenlandesa, aunque intente ser asumida, pues plantea eso. ¿Hay antecedentes históricos de Dinamarca con Estados Unidos? Pues sí los hay, y todos los ha perdido. O sea, la Primera Guerra Mundial le compraron las Islas Vírgenes al lado de Puerto Rico de ese modo. En la Segunda Guerra Mundial se invadió claramente y sin ningún tipo de problema Islandia. Recordemos que era una provincia danesa en aquel
aquel momento, se pusieron las bases y allí Estados Unidos luego fomentó creativamente un nacionalismo islandés y una independencia unilateral porque servía a sus intereses, y ahí tiene unas bases para controlar las comunicaciones en el Atlántico Norte. O sea que aquí estaríamos ya en el tercer capítulo de una Dinamarca, bueno, pues que estaría siendo castigada por los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido un 98 con la pérdida de provincias, no de colonias, de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Dinamarca ha tenido, bueno, pues un poco este trasiego y ahora tiene ya el tercero, ¿no? Que es un poco esa apetencia por una Groenlandia en la cual, bueno, Marco Rubio rápidamente ha sacado un poco esa visión más diplomática que muchas veces plantean los Estados Unidos, de decir, bueno, todo tiene un precio, ¿no? O sea, te podemos dar algo y nos vendes Groenlandia, ¿no? Y si no, bueno, pues nos envías aquí una pequeña guarnición militar, la trituramos y ya tienes el honor salvado, pues como nos hicieron a nosotros en el 98 en Cuba, y fin de la cuestión, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco las particularidades, la posición al final que hemos vuelto a ese siglo XIX, el que manda visiblemente es por la fuerza y se acabó, y el derecho internacional se adapta como un guante a los poderosos, y la situación de Dinamarca es esta, ¿no? Un poco en esa peculiaridad. Los soldados daneses siempre han demostrado ser muy valientes, pero en la historia de Dinamarca todavía no han ganado una guerra. Entonces no creo que la vayan a ganar en el futuro. Bueno, pues mirando a Groenlandia, seguimos muy atentos a las últimas horas. Analizábamos la situación en torno a Venezuela, les contábamos estas amenazas por parte de Donald Trump. Pues tenemos nuevas declaraciones por parte de altos cargos de Estados Unidos. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha anunciado este miércoles que la administración Trump planea controlar las ventas de crudo de Venezuela indefinidamente. Decía, vamos a poner en movimiento nuevamente ese crudo y lo venderemos tal como lo hicimos en nuestros negocios. Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela. Dice, primero este petróleo almacenado se respalda y luego indefinidamente en adelante venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado. En una conferencia de prensa, Wright ha asegurado que décadas de corrupción han socavado la infraestructura petrolera del país caribeño, según la inteligencia de Estados Unidos. Mientras tanto, Trump aseguraba que las autoridades de Venezuela van a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a Estados Unidos. Un reporte de Financial Times anticipaba que las refinerías se preparan para un aumento de la importación de crudo venezolano. Desde Venezuela vamos a mirar también a Oriente Medio. Después de estas protestas masivas en Irán, se habla de aprobación por parte de Netanyahu para un ataque militar. Precisamente también se reunía hace apenas unos días en Mar-a-Lago con Donald Trump andando en esta cuestión. Cristian, te quiero preguntar a ti también por esto. Ya se habla del ataque a Venezuela. ¿Irán puede ser el próximo objetivo de Donald Trump? Yo creo que evidentemente en Irán se está sucediendo una primavera de color como a las que nos tienen acostumbrados, obviamente con un desencadenante real como es esta crisis económica, el problema económico, pero sabemos muy bien que siempre esto es fogoneado por agencias de inteligencia. Podemos recordar cómo en ese sentido aparentemente había trabajado bien Teherán cuando fue la guerra de los 12 días, que se descubrió una enorme infiltración por parte de agentes del Mossad. Algunos de ellos ya fueron juzgados y ejecutados, y también colaboradores internos, pero evidentemente esto siguió funcionando. Esto tiene toda la pinta de ser una operación de estas características. Lo que yo veo, porque también lo de Venezuela marca ciertas cosas. Si bien esta operación militar ingresó en territorio venezolano, secuestró a Maduro, pero no quedaron botas en el terreno. Creo que en ese sentido es una nueva forma de verlo, es un haber aprendido de errores bastante graves cometidos por parte de Estados Unidos, y creo que del mismo modo que no era una opción botas en el terreno en Venezuela, tampoco y peor aún lo sería en Irán. En ese sentido, no sé cómo se podría llegar a resolver. Yo creo más en una salida con
el estilo de lo que fue Siria, aunque la situación no es del todo equiparable. Lo que sí, y con esto cierro, creo que en todos estos gobiernos que tienen inmensas riquezas que son codiciadas por estos países imperialistas, como es Estados Unidos, como han sido las potencias europeas, recordemos lo que hizo Francia en África, el Reino Unido, etcétera. Creo que el gran talón de Aquiles que tienen estos países, bueno, pasó con Venezuela, está pasando con Irán y tantos otros, es el tema por ahí económico, las políticas internas. Y en eso hago un paralelismo con un país que incluso Adrián conoce muy bien porque ha hecho programas muy interesantes al respecto, que es Bielorrusia. Un país que tiene una economía muy bien manejada y políticas soberanas. Entonces esto también debería ser en algún sentido, más allá de sanciones y algo que también ha sufrido Bielorrusia, para los países que pretenden también una soberanía y ser respetados, entender que la prolijidad en las políticas y especialmente en las políticas económicas es muy importante, porque una ciudadanía, un país con bienestar, difícilmente se le pueda meter artificialmente este tipo de revoluciones de color. Bueno, pues con la mirada puesta en Irán, pendientes de estas protestas masivas que comenzaron en Teherán hace ya algo más de una semana y que, bueno, están apuntando también a un posible conflicto con Israel. Adrián, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Si esperas un ataque por parte de Israel y de Estados Unidos y cómo crees que pueden afectar estas protestas a los ayatolás, a Ali Khamenei? Bueno, yo creo que esta segunda pregunta es la gran cuestión, ¿no? Es evidente que estamos hablando de una revolución de colores, pero estas revoluciones de colores a veces salen bien y a veces salen mal. Es posible que se haya pensado en que estos movimientos van a debilitar radicalmente la capacidad de respuesta de Irán frente a un ataque de Israel y de Estados Unidos. Difícilmente, ¿no? Difícilmente. Tenía que ser ya una situación caótica en el conjunto de Irán para que esa defensa se debilite significativamente, ¿no? O estamos hablando efectivamente de una revolución de colores ya triunfante y que derriba el régimen, o si no, estaríamos hablando en todo caso de una posible mera justificación de imagen de esa intervención externa desde el punto de vista de, bueno, ya es un país en el que está en una situación convulsa, etcétera, ¿no? Pero esta es la gran cuestión, ¿no? Porque desde el punto de vista de Israel, de pronto se apuesta por poner en marcha una operación militar contra Irán en este momento, cuando en principio el balance de aquella guerra de los 12 días pues fue claramente favorable a Irán. Es decir, Irán demostró Israel demostró capacidad de hacer daño a Irán, pero se vio con mucha claridad que la capacidad de Irán de hacer daño a Israel a medio plazo era capaz de destruir Israel si esa guerra continuaba, y de alguna forma Israel tuvo que casi implorar la intervención de Estados Unidos para evitar que aquello continuara, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que, claro, a partir de ese momento, evidentemente, ha habido cambios, pero ha habido cambios militares, sobre todo en el caso de Irán, que ha resuelto los dos, digamos, agujeros estratégicos en su sistema defensivo, los ha resuelto aparentemente con Rusia y con China, ¿no? Los agujeros estratégicos que hacen referencia a la debilidad de su aviación y a la debilidad de los sistemas de defensa antiaérea, que era algo que ya estaba detectado anteriormente por Rusia y por China, pero que no había sido valorado suficientemente por el gobierno iraní, que pensaba que los sistemas propios ya existentes que eran suficientes. Bueno, esa guerra de 12 días demostró que eso no era así, pero a partir de ese momento, pues tanto China como Rusia han reforzado los sistemas de la aviación, por un lado, y los sistemas defensivos de defensa antiaérea, ¿no? Pero, bueno, ahí puede haber una duda de si, aunque los equipos se hayan transmitido, si ha tenido Irán tiempo suficiente para adaptarlos y para hacer un uso
eficiente de los mismos, ¿no? Sin descartar que de una forma provisional no estuvieran manejados por iraníes, sino que estuvieran manejados por personal ruso, en particular en el caso de las defensas antiaéreas, ¿no? Bien, ahí puede haber un margen de especulación de que Israel tenga prisa precisamente quizás antes de que esos nuevos sistemas sean plenamente operativos, pero claro, la otra opción es la de siempre, es decir, es que Israel esté contando ya con una implicación más directa y más masiva de Estados Unidos. Y esto también plantea muchas dudas, ¿no? ¿De qué tipo de implicación estaríamos hablando? Porque una implicación terrestre de Estados Unidos sería, yo diría que impensable, ¿no? Tendrían que ser, pues, como se hablaba en el caso de Venezuela, ¿no? Pues un desplazamiento de cientos de miles de efectivos y con un resultado muy incierto en una lucha terrestre directa contra Irán. Los nuevos sistemas de defensa con los que cuenta Irán pues van a hacer mucho más difícil para Israel conseguir éxitos como los que consiguió en la ocasión anterior. Hay que contar también con el factor sorpresa de estas maniobras de descabezamiento que han salido muy bien a Israel, y ahora también hemos visto a Estados Unidos, pero ha salido muy bien a Israel en casos como el de Líbano, también en el caso de la guerra contra Irán, que en el que se consiguió inicialmente descabezar a un sector importante del ejército, pero ni eso fue suficiente, ¿no? Entonces no hay que descartar el factor sorpresa, pero en principio estaríamos ante lo más lógico sería pensar que estamos ante un contexto preocupante en el que por alguna razón Israel esté confiando en una apuesta especialmente fuerte de Estados Unidos por entrar en un conflicto de ese tipo, y como siempre también en este caso estaríamos pensando en que Israel confíe en torcer el brazo de Trump en esta dirección, pues gracias a la expectativa de elecciones este año en el mes de noviembre, ¿no? Bueno, pues la mirada puesta en Irán en un contexto, bueno, de mucha tensión internacional. Lo vamos a mirar rápidamente a más últimas horas. Vamos a mirar a China. Saben que el foco está puesto sobre todo en la inteligencia artificial, en esta disputa que viene librando con Estados Unidos, pues movimiento inesperado, giro inesperado por parte de China. Está frenando los pedidos de los chips de Nvidia H200 en un giro que sacude la industria de la inteligencia artificial. Según The Information, las autoridades chinas han ordenado a algunas de las principales empresas del país detener temporalmente los pedidos de los chips de inteligencia artificial Nvidia H200. La medida subraya la compleja tensión entre la necesidad de acceder a tecnología avanzada y la estrategia de Pekín de priorizar el desarrollo de su propia industria de semiconductores. Nvidia había intensificado la producción de H200 anticipando una reapertura de ventas en China tras una autorización condicional del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, el CEO de la compañía aclaraba que no se espera una luz verde oficial por parte de Pekín, sino que la confirmación llegará a través de órdenes de compra reales. Gigantes tecnológicos chinos como ByteDance, Alibaba y Baidu habían mostrado interés en estos chips, conscientes de que el mercado chino representa una de las mayores oportunidades de crecimiento global en inteligencia artificial. Esta decisión por parte de Pekín revela una tensión económica, pero también política y estratégica. Abre un periodo de incertidumbre para Nvidia, que ya había ajustado su producción para atender la demanda china y para las grandes tecnológicas locales. Pendientes de China en este contexto de tensión geopolítica, con Rusia reaccionando a esta intercepción de un buque por parte de Estados Unidos. Enseguida vamos a escuchar a la Casa Blanca, enseguida vamos a contarles también cómo afecta esto a los mercados. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Adrián, José Luis, Cristian, un placer contar con los tres por aquí. Muchas gracias. Muy buen día, muy buena tarde. Buena tarde, hasta ahora. Un abrazo, muy buena tarde. Nosotros que enseguida, como decimos, escuchamos a la Casa Blanca, miramos también al cierre de los mercados europeos y seguimos andando en todas las últimas horas. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida la información, negocios, televisión. Europa, pues Europa lo que hemos dicho siempre, es decir, es un continente con los mismos vicios que los franceses atemperados. Ya,
exceso de regulaciones, exceso de gasto público, exceso de